Eduardo Russo es investigador, docente y crítico de cine y artes audiovisuales. Dirige el doctorado en artes de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Profesor de la UNLP, la ENERG y UBA en Argentina. Profesor visitante de grado y posgrado en Chile, Colombia, Brasil, Uruguay, Cuba y México. Autor del Diccionario de Cine, Paidós 1998 y el Cine Clásico, Itinerario, Variaciones y Replanteos de una Idea, Manantial 2008. Compilador y autor de Interrogaciones sobre Hitchcock, Simurg 2001. Cineojo, un punto de vista en el territorio de lo real 2007. Hacer cine, producción audiovisual en América Latina, Paidós 2008. The Film Edge, Teseo 2010. El nombre de su charla, Extrañas invasiones de mediados de los 60, The Earth That Died Screaming, Island of Terror y The Night of the Big Hit. Eduardo Russo, desde Buenos Aires, Argentina, te damos una calurosa y cariñosa bienvenida. Hola Jaime, bueno, qué gran gusto poder estar en contacto con estas extrañas tecnologías que, bueno, despiertan tantos sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, esta sensación de distancia y al mismo tiempo la capacidad de poder congregar a estos núcleos cinéfilos y académicos con tanto éxito. Realmente estoy siguiendo el simposio desde el comienzo y muy contento porque uno puede percibir cómo va cobrando forma algo que, bueno, está siendo realmente tan exitoso en un año tan adverso, ¿no? Exactamente. Eduardo, por favor, si quiere, comience nomás con su exposición. Muy bien. Bueno, le agradezco a Jaime y a todo el equipo del Festival de Cine Recobrado, al cual no puedo dejar de felicitar permanentemente por este encuentro milagroso que viene desarrollando ya, hasta estamos a las puertas del cuarto de siglo, ¿no? Con la edición 24. Yo me voy a acompañar de una breve presentación en PowerPoint, que de pronto va a permitir, fijar algunas ideas de desarrollar, y mostrar algunas imágenes fijas. En algunos casos me di cuenta que las imágenes fijas son tantas que de pronto puede haber un efecto fotonovela en los que vamos a mostrar, pero creo que van a apoyar esta incursión en un aspecto no demasiado desarrollado en términos de estudio sistemático dentro del cine de Terence Fisher, ¿no? O sea que la intención de tocar estas tres películas que aparecen ahí citadas en el simposio es acceder a un aspecto del cine de Fisher menos frecuentado en relación a lo que es esta identificación tan fuerte con el terror, e incluso con la Casa Hammer, porque de hecho se trata de una pequeña excursión a mitad de los 60, donde Terence Fisher trabaja en relación con otras formas de producción y otras productoras de pequeño formato que tienen que ver con la tradición de la clase B, tanto americana como la británica, ¿no? O sea, por un lado es interesante conectar a Fisher con la ciencia ficción y ver a partir de ahí las relaciones de cine de ciencia ficción y cine de terror, que siempre han sido géneros que han casado muy bien en la historia del cine, porque nos permiten también poner a prueba una perspectiva autoral en relación a un autor que de pronto uno podría considerar, y de hecho hay muchos elementos para considerarlo así, fuertemente identificado con el terror gótico, y que incluso en algunas declaraciones en entrevistas había manifestado cierto tipo de, yo no sé llamarlo desdén, pero sí de cierto tipo de menor identificación con el campo de la ciencia ficción, como si de pronto habría la impresión de que se aburriera un poco Fisher con la ciencia ficción, dedicándose simplemente a hacer rápido y bien sus trabajos y después pasar a proyectos que desarrollaban más con una convicción personal y con una actitud que de pronto coincidía más con lo que era su cosmovisión. Pero es interesante percibir que en este caso, esta serie de 3 películas de los años 60, que en cierto sentido han sido lateralizadas por sus películas de terror, han sido, en los últimos años objeto de una atención bastante considerable a partir de su circulación en el mundo digital, a partir de los DVD e incluso con edición Blu-ray. Voy a poner las placas del PowerPoint a ver si podemos compartirlas para que puedan seguir esto con alguna apoyatura en imágenes. Ahora voy a compartir pantalla. Vamos aquí. Ustedes me indicarán si se ve correctamente. A ver, estoy ahora entrando. Y ahora voy a pantalla completa, a ver si me acompañan. Estamos, ¿no? Estamos, sí. Bien, entonces, los títulos de estas 3 películas, en principio, tienen que ver con, una serie que trabaja sobre el eje central, un eje central para el campo de la ciencia ficción, como es el eje de la invasión,
que en algunos casos es extraterrestre y en otros casos es terrestre, pero tiene que ver con una forma de vida radicalmente extraña a la vida orgánica derivada del carbono, ¿no? Estos títulos no son toda la producción fischeriana conectada con el campo de la ciencia ficción, sino que es una selección, un recorte que justamente se liga con algo que ocurre por la mitad de los años 60, y de una manera deliberada he dejado de lado, y no sin pena, porque realmente una de ellas es una película de un notable interés para poder percibirla como una producción muy conectada con algunos problemas muy centrales en la filmografía de Fisher, que son dos películas de los años 50, que Fisher había filmado en 1953. Spaceways, una película hecha para la Hammer, que es una mezcla de policial, película de espionaje y relato de ciencia ficción ligado a la conquista del espacio, el lanzamiento de cohetes específicamente, y una película del mismo año, que es Four-Sided Triangle, una película basada en una novela de William Temple, una película muy interesante ligada a la posibilidad de replicar una vida humana, y que realmente es una película de interés mayor, creo, en la filmografía de Fisher, más allá de la pequeñez de su producción y a veces lo aislada que aparece en los racontos de su filmografía. Estas dos películas son películas claramente ligadas a la ciencia ficción de Fisher, pero están despegadas de lo que podemos considerar el contexto de la invasión. Y las otras tres, las que aparecen en nuestro título, La Tierra muere gritando, La Isla del Terror y La Noche de Gran Calor, más que calor, es una quemazón lo que está en juego, son tres películas que sí forman una serie compacta, dos de ellas filmadas en el contexto de una productora pequeña, la Planet Films, que en ese momento parecía empezar a competir mano a mano con las casas rivales como Amicus y Hammer para algunas visiones de ese momento. Después obviamente esto fue desmentido por los años. Y la otra, una productora, Leaper, que es una productora conectada con la clase americana, que había hecho mucho trabajo con Samuel Fuller, y que incluso había sido interviniente en el ciclo de películas de los años 50 de Fisher, que ya había estado conectada con la distribución americana de las películas de Hammer en ese momento. Más allá de esto, creo que es interesante considerar cuestiones que tienen que ver, voy a pasar a la primera placa, que es una serie de puntos que van a tratar de fijar lo que desarrollo en estos primeros minutos. Una serie de cuestiones que permiten considerar el campo de la ciencia ficción y del cine de horror, no pensando en términos diferenciales. Esto es algo que de pronto uno podría pensar, bueno, ¿dónde termina una y dónde comienza la otra? ¿No? ¿Dónde de alguna manera se plantean estas relaciones de vecindades conflictivas? Más allá de pensar los géneros como territorios con fronteras fijas y con cierta gendarmería en la frontera, lo que vale la pena pensar en el caso del horror de ciencia ficción, como ocurre en otros casos, como el melodrama y el policial, por ejemplo, uno puede ver hasta qué punto las presuntas interferencias son formas de complementariedad que hacen más ricos los territorios de cada uno. Y uno puede encontrar que es cierto que en la filmografía de Fisher, algunas ficciones ambientadas en el siglo XIX, ligado a grandes obras de literatura del siglo XIX, como son el Frankenstein de Mary Shelley y el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, permitieron justamente filmar películas, la saga de Frankenstein por un lado, y las dos caras del Dr. Jekyll, en el caso de la filmografía de Fisher, que uno podría ver, de acuerdo a algunos autores, como trabajos precursores del género de ciencia ficción, obviamente mucho antes de que esto tuviera ese nombre en el siglo XX, a partir de la tercera década del siglo XX, en la tradición anglosajona. Pero bueno, sí es cierto que uno puede encontrar buenas razones para pensar, por ejemplo, un relato fundante como Frankenstein como algo prototípico de muchas preocupaciones de la ciencia ficción, la hipótesis de Brian Aldiss, el gran escritor británico, por ejemplo. En el caso de la filmografía de Fisher, claramente se inscriben en lo que uno podría considerar su producción en el horror film, en el cine de terror. Lo que es interesante en estos casos de las producciones fischerianas que tienen que ver con el imaginario de ciencia ficción es que son de la minoría de ficciones de Fisher que se establecen en escenarios contemporáneos a la filmación de sus películas. O sea, son películas de ambientación contemporánea lejos de esa predilección por ubicar en otro tiempo y espacio, especialmente decimonónico, sus grandes ficciones de terror gótico, ¿no? Uno puede encontrar en esos años 60 un marco muy interesante en el campo de la ciencia ficción británica literaria, que es el campo de la New Wave, la nueva ola
de ficción británica animada por Ballard, por Moorcock, por mismo Aldis, pero en el caso de la ficción de cine de Fisher, parece elegir sus referentes literarios, que los hay, este relato, por ejemplo, William Temple, que permite Four-Sided Triangle, en una generación anterior, perdón, una generación que tiene que ver con los años 40 y 50. Disculpen. El asunto es que cuando uno examina en conjunto la producción de Fisher en relación a este género, uno puede acá coincidir con la hipótesis de uno de los autores que se ha dedicado a este ángulo de la producción de Fisher, Robert Shale, de la Universidad de Beckett en Leeds, en Inglaterra, dos preocupaciones centrales: las consecuencias del avance tecnológico y sus perversiones, por ejemplo, y por otra parte la posible implantación de regímenes de poder autoritarios que apunten al control total de los individuos. Hay al mismo tiempo un malestar difuso, interesante, que tiene que ver con algo específicamente británico. La Gran Bretaña en los años 50 y comienzo de los 60, donde se localizan estas ficciones, la primera mitad de los 60, está compartiendo la paranoia de la Guerra Fría, pero con rasgos distintivos a lo que sería la gran tradición de la ciencia ficción americana en los años 50 y esa paranoia nuclear. Aparece algo ligado al acecho en relación a una presencia de afuera que puede parecer ominosa y en cualquier momento intentar destruir a la humanidad. Y los relatos claramente se erigen de una manera muy, pero muy, diríamos, directa en sus lecturas posibles, incluso a nivel de ficción popular, como metáforas sociales, políticas, históricas. Pensemos el contexto. Por lo general es interesante percibir esto porque no hay en el siglo XX demasiada visión de conjunto de la ciencia ficción británica, sino que se atiende excepciones. Es notable considerar, haciendo un pequeño rastreo de lo que se ha publicado sobre la ciencia ficción en el cine británico, que la primera compilación en el ámbito académico está realizada por un profesor llamado I.Q. Hunter en el año 1999, de la ciudad de Leicester. Y durante todo el siglo XX la idea era que la ciencia ficción tenía otro tipo de polos de procedencia y que las obras de la ciencia ficción británica todavía estaban por hacerse. Esto se planteaba en los años 50, a pesar de una tradición que contaba con lo que vendrá de William Cameron Menzies y que contaba con estas piezas que vamos a mostrar, a comentar brevemente aquí, los años 60, que rodean al núcleo de Fisher. Por ejemplo, El pueblo de los malditos, de Wolf Rilla, en el año 1960. Película realmente memorable, que cualquiera que la haya visto, como es el caso de un servidor de niño, recuerda toda la vida, incluso con el pavor que produce el encuentro con ese tipo de relato cuando uno es un pequeño, como los pequeños de la película, y que, bueno, ha sido filmada en remake por John Carpenter, en fin. El pueblo de los malditos, 1960, y una película a veces un poco dañada por el impacto así retro de sus efectos especiales, el Día de los Trífidos, de Ivan Seckeley, pero que realmente es una ficción notable cómo trabaja lo cotidiano y la erupción de lo extraño en lo cotidiano a partir de una perspectiva de invasor protagonizada por plantas que pueden desarraigarse y moverse torpemente, pero claro, se encuentran esas plantas liberadas a partir del enseguecimiento de toda la población humana por un fenómeno meteorológico. Entonces esas plantas están cazando ciegos. Y El Día de los Trífidos de Seckeley es del año 62, la película Rilla es del año 60. Las dos están caracterizadas por lo que podemos llamar un efecto Wyndham, porque están basadas en novelas de John Wyndham, un escritor británico que diseñó una forma muy interesante de pensar. Si han visto esas películas o pueden localizarlas en internet, es fácil encontrarlas. Aparece confrontándose un orden cotidiano, hogareño, de pequeño pueblo, bucólico, aparece confrontado en una situación apocalíptica, de una invasión brutal y destructiva en términos físicos, una invasión más sutil que tiene que ver con el control, por ejemplo, de las mentes y de los cuerpos con el pueblo de los malditos, ¿no? O sea, hay una especie de colapso radical de lo cotidiano y lo acogedor en una situación que los anglosajones muy caracterizadamente han llamado cozy apocalypse, ¿no? El apocalipsis en lo acogedor. O sea, lo que siempre era íntimo y acogedor se enfrenta a una situación de apocalipsis. Puede ser una ciudad, puede ser un pueblo o puede ser una isla.
Y esto de la isla nos lleva justamente a tener en cuenta, y que en el caso de estas 3 películas de Fisher realmente son como un leitmotiv en términos de geoubicación de las ficciones, a pensar la isla que es una pequeña isla en las ficciones, y la isla del Imperio Británico, de Gran Bretaña, por otra parte, con una mentalidad que permitió desarrollar una forma particular de narrativa, que no solamente ocurrió en Gran Bretaña, sino en otras islas, pero que se suele llamar relato o narrativa de invasión. Está ligada no exactamente con la ciencia ficción, pero a veces sí con los poderes de la tecnología desatados, y esto se remonta al siglo XIX. Es muy interesante que las primeras ficciones futuristas, no futuristas en el sentido de la vanguardia, sino porque están pensando en un futuro posible, conectadas con este tipo de paranoia por una posible invasión a un territorio aislado, ¿no?, como una isla, es la batalla de Dorking, de George Chesney. George Chesney, en años 1871, imagina, y es una pieza que fue literatura y propaganda también, una invasión de un pueblo impreciso. No se dice que son alemanes, pero hablan alemán. Pero bueno, y esto fue publicado y fue un éxito de público en todo el Imperio Británico en la época victoriana. Tanto así que los especialistas en narración de invasión, que es un subgénero que después se contacta con la ciencia ficción, han detectado 400 relatos entre esa fecha y 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial. El prototipo de la narrativa de invasión, que al mismo tiempo pertenece a una narrativa fundante de la ciencia ficción, es sin ninguna duda La Guerra de los Mundos, de 1898. En La Guerra de los Mundos, relato por todos conocidos y adaptada varias veces al cine, uno encuentra a Herbert George Wells, al escritor británico, pensando algo así como, bueno, una vuelta de la situación del Imperio Británico, subyugando y exterminando poblaciones en el confín del imperio, como había ocurrido, que había impactado mucho a Wells en la población de Tasmania. Tasmania es ocupada por Gran Bretaña a comienzos del siglo XIX, tenía 10.000 nativos, los tasmanos confrontan con el pueblo británico, con el Imperio Británico, con palos y piedras. Bueno, en 1875-76 muere el último y es una población extinta, es un genocidio del siglo XIX. Una manera literal, Wells pensó a La Guerra de los Mundos, entre otras cosas, como una forma de lectura del genocidio de Tasmania, en función de qué pasaría si nosotros los humanos, armados en nuestros palos y piedras, nos enfrentamos a una cultura tecnológica mucho más avanzada que solamente ve que, bueno, acá hay un territorio para ocupar y una especie molesta para exterminar. Este relato de invasión, donde también aparecen ahí las primeras novelas de espionaje, por ejemplo, son tan importantes en la narrativa del siglo XX, conectando con el policial, con la ficción política, etc., son un sustrato de esto que aparece en la filmografía de estas 3 películas de Fisher. Y vamos a la primera, porque con este contexto de la ciencia ficción británica y de invasión, el relato de invasión, y lo que uno podría considerar esta conexión entre terror y ciencia ficción, aparece esta pequeña película que es, en 1964, La Tierra muere gritando. Esto es un afiche de promoción de la película de ese momento, con una pregunta arriba: ¿por qué están aquí matando a todos los seres vivientes de la Tierra? Aunque uno encuentra que esta producción, hecha por la productora Lippert, insisto, una productora conectada con el mercado americano, que incluso tiene un protagonista estadounidense que lo vemos ahí abajo con un revólver en la mano, que es Willard Parker, un actor que venía de western, de la serie B americana, y que hace justamente de norteamericano en la película, se enfrenta con una situación absolutamente destructiva e imprevista. ¿Qué ocurre en los primeros minutos? Yo lamento tanto no poder mostrar un fragmento de esos 2 o 3 primeros minutos de la película. Igualmente lo pueden ver en YouTube, el fragmento, porque son demoledores. Es una serie de planos que va marcando cómo lo cotidiano se ve interrumpido en una pequeña población rural de la manera más tremenda posible. La gente cae sin ninguna explicación en las actitudes más cotidianas. A pequeña escala, digamos, un hombre está esperando el tren como si fuera para ir al trabajo y de pronto cae redondo. Un tren está andando por una vía y de pronto descarrila, bueno, y choca, hay una catástrofe ferroviaria. Los autos salen de los caminos y se chocan con paredes, con todo tipo de obstáculos, y bueno, nadie parece
sobrevivir, salvo algunos personajes que se van recolectando en los primeros minutos de película. Este justamente es Jeff Nolan, el protagonista, interpretado por Willard Parker. Es un piloto de pruebas americano que estaba haciendo justamente ejercicios en su avión con su propia, digamos, dotación de oxígeno, por lo tanto no sucumbió a esto que parece haberse debido a una contaminación aérea. Esta película, que fue filmada en los estudios Shepperton en Surrey, es una película basada en un guion original de Harry Spalding, que filma acá con un seudónimo con el que solía hacer sus producciones de ciencia ficción, que era Henry Cos. Tiene una enorme cercanía justamente con El pueblo de los malditos, en el sentido de que también El pueblo de los malditos comienza con gente cayendo, aunque no tremendamente, digamos, terminal como esta con gente muerta, sino gente cayendo misteriosamente y después deriva en otro tipo de situación. Pero aquí todos caen, y lo que uno puede es un pequeño catálogo, en lo cotidiano, de distintas escalas, hasta que aparece un ser vivo, que es el personaje de Nolan, y va recolectando otros seres, otros sobrevivientes, otros humanos que, por distintas circunstancias, estaban en lugares donde no fueron alcanzados por esa contaminación aérea. Se van juntando, y en este pueblo, es curioso porque el título alude a que la Tierra muere gritando, pero todo transcurre en este pueblo aislado, que está como encapsulado en una situación de corta distancia en relación al invasor, aparece, bueno, una especie como de pequeño catálogo de seres humanos, que es algo que va a permitirle a Fisher desarrollar en cada una de estas tres películas como un estudio de caracteres frente a una amenaza exterior radicalmente otra y enormemente destructiva. En este caso, estos personajes son una pareja joven con una chica embarazada a punto de tener su bebé, otra pareja extrañamente junta porque no son realmente una pareja. No quiero contarles mucho de la película porque, bueno, son películas localizables y realmente vale la pena disfrutarlas y sin que uno las cuente de punta a punta, aunque acá vamos a revelar algunos elementos. Y aparece la posibilidad del aspecto cozy que hablábamos antes, de tomar un lugar de encuentro, que en este caso es el pub del pueblo, donde se reúnen y empiezan a pensar qué es lo que está ocurriendo aquí. Todo está cortado en cuanto a comunicación con el exterior. Radio, teléfono, televisores, todo caído. El encuentro con los invasores todavía no se produjo. Lo que hubo es una especie de primera amenaza como exterminio en términos de esta contaminación por medio del aire, pero todavía no vemos a los invasores. Cuando aparecen los invasores, y acá viene el momento del encuentro con los invasores, la gran sorpresa, estos invasores no son extraterrestres orgánicos, sino que no humanos, son máquinas. Es curioso que en la tradición del siglo XX, desde que aparece el concepto de robot, son designados en la película como robots. En realidad son máquinas, pero no pertenecerían al mundo del robot tal cual lo pensó fundante el escritor checo Karel Čapek en 1920, que son robots, máquinas fabricadas por los humanos para trabajar y que después, bueno, los avatares de las historias los hacen rebelarse o confrontar con los humanos, etc. Recordemos que la palabra robota, en checo, como en otras lenguas eslavas, significa trabajo esclavo. Porque estos robots que son designados así en la película, en realidad son máquinas que aparentemente no tienen quien las haya fabricado en el mundo de algún ser orgánico, sino que son máquinas que están aquí en la Tierra, avanzan, tocan, como se ve acá con un pequeño efecto especial visual, que tocan a la primera víctima humana que se les acerca, lo ve de espalda pensando que son justamente gente que viene con un traje aislante a salvarlos de la situación esta que hizo morir a toda la población, pero no. El robot toca y mata. Y estos robots cuando tocan y matan, o estas máquinas que tocan y matan, generan algo a partir de ese tocar y matar. Una palabrita más sobre los robots. En realidad, a pesar de que se designen como robots en la película, o que podamos pensar como robots, estas máquinas asesinas están más cerca de Terminator que de RUR, la ficción fundacional de Čapek. Son máquinas que parecen ver un universo maquínico que, bueno, considera a los seres vivientes como una posibilidad, digamos, una presencia que hay que convertir en otra cosa. ¿En qué convertirla? Si acá viene una vía de contacto con algo que va a ser muy importante en el cine a partir de los años 60, en cuanto al género de terror especialmente,
estos son justamente los robots, no despiertan demasiado terror, sino que despiertan una pregunta también. ¿Qué clase de ser es este? ¿Qué clase de presencia es esta? Que avanza de una manera frankensteiniana en cuanto a la figura de la criatura pesada, de aparente potencia física, pero no hacen más que tocar. Pero si tocan, matan. Y cuando tocan y matan, después resulta que los muertos vuelven a la vida. Esto es la segunda instancia monstruosa que aparece en la película, avanzando los 20 minutos de película aproximadamente, que son los no muertos, también posible de pensar como zombies en la tradición de muertos vivientes de George Romero, de la cual esta película parece un curioso precursor en ese aspecto de cómo presenta no solamente al muerto viviente como amenaza al humano, sino la necesidad de poder aislar a los humanos en lugares acotados de una amenaza externa, a veces percibida como una permanente amenaza fuera de campo. Esta película no muestra mucho más que esas máquinas asesinas y que estos zombies o no muertos avanzando, sino que todo está ligado a un clima siniestro que a veces se liga a los espacios vacíos, a los lugares donde algo puede acechar repentinamente, y una sensación siniestra que está muy reforzada, creo que es un detalle que vale la pena rescatar, por una música de Elizabeth Lutyens, que es una compositora muy importante británica y muy avanzada, que fue tal vez la principal responsable de la introducción de Schoenberg en Gran Bretaña, y que Fisher usa aquí como responsable de la banda sonora de la película, una banda sonora que despierta una fuerte relación de extrañeza e inquietud. Todo esto se va dirigiendo hacia una confrontación con los no muertos, donde empezamos a descubrir que estos no muertos, que no tocan o no atacan físicamente, parece que fueron una extensión de la capacidad exploratoria del invasor. Esos ojos, dicen de pronto algunos personajes, esos ojos, es parte del terror que ofrece la película al espectador, ojos que te pueden descubrir. Esos ojos como manchas grises, dicen, bueno, justamente la misión de los no muertos parece ser ojos suplementarios, humanos y levantados de su condición de muertos, para el invasor, que está ligado a todo un sistema de antenas que se empieza a detectar con la participación del personaje de este piloto americano, que al mismo tiempo es un tipo de gran ingenio práctico y con conocimiento científico, es piloto de pruebas, y que empieza a diseñar una estrategia para ver de qué manera romper con la dinámica del invasor. Al final se puede romper con la invasión, este es un momento de las escenas finales de la película, y que es en el momento en que se va a romper una antena que permite que toda esa red de máquinas asesinas y de no muertos que delatan con su mirada de no muertos la presencia de humanos vivos, se interrumpe porque se vuelca una antena. Ven ahí que el joven está impulsando una típica palanca de dinamita. Del otro lado, del contraplano de este plano, estamos viendo la antena que se va a derrumbar y que va a desactivar inmediatamente a los robots que van a caer como si fueran muñecos al piso y a los no muertos que van a ser muertos por segunda vez, ¿no? Es una estructura en el más clásico estilo de Griffith, de rescate de último minuto que propone la película, mientras pasa esto en un exterior, está viendo en un interior a la chica con su bebé y a otra mujer acompañante a punto de caer bajo el toque de una de estas presencias asesinas, y este pequeño pueblo es casi como si fuera un retrato en ese pequeño grupo humano de la humanidad en su conjunto y de esta tierra, que dice el título, muere gritando. Esta es una producción que tuvo un éxito moderado, pero que permitió algo así como una reescritura en la siguiente película, que es La Isla del Terror. En el sentido de que esta película viene también guiada a una historia original, está producida para la Planet Films, tampoco es una producción Hammer, fue filmada con escasos recursos, $200.000, 5 semanas de producción, en otros estudios característicos británicos, estudios Pinewood, y acá ya progresa más todavía en esa imaginería de la isla. Esta producción transcurre en una isla en la costa de Irlanda, pero desconectada del continente. ¿Por qué motivo? Porque los isleños están viviendo como si fuera hasta fuera del siglo XX, ¿no? Como si fuera gente que estuviera viviendo en un siglo anterior, pero el siglo XX aparece ahí con este laboratorio.
¿Qué ocurre con este laboratorio? En este laboratorio no hay teléfonos, donde hay personajes tradicionales en ese pueblito. Estos científicos están investigando. ¿Qué están investigando? Una cura contra el cáncer, una posible cura contra el cáncer. Están haciendo un experimento arriesgado y están como una competencia con otros laboratorios en otra parte del mundo. Según la charla inicial, dicen, llegaremos más rápido, parece, ciertas cosas que estamos viviendo en estos días, ¿no? Llegaremos más rápido que otros a descubrirlo, llegaremos con la cura, llegaremos antes que Nueva York, llegaremos antes que Tokio, y están en esta isla. Bueno, evidentemente acá pasa algo. La primera secuencia antes del título, en lo que llamamos los pregenéricos, la primera situación que vemos en la película, antes de que aparezca Isla del Terror, como título apareciendo en toda la pantalla, muestra repentinamente cómo algo desastroso ha pasado y dos científicos del laboratorio han quedado aniquilados. Esto es interesante porque lo que empieza a partir de aquí es el desencadenamiento de situaciones enigmáticas protagonizadas por un monstruo que muy paulatinamente cobra forma en la película, del cual vemos sus efectos al comienzo, y que van a recibir un nombre, los silicatos, the silicates. ¿Por qué silicatos? Porque son vida a partir del silicio, no como vida a partir del carbono, que es la que conocemos en la Tierra. Una vida radicalmente ajena al mundo que habitamos. Esta vida, esta forma de vida, producida por un accidente de laboratorio, buscando la cura del cáncer, estas vidas de silicio son unos monstruos bastante curiosos, que hoy en día se han visto hasta con cierto tipo de entrada en la cultura pop, como los Daleks del Doctor Who de los años 60, y uno puede encontrarlos en las tiendas de cómics ahí como para adornar un escritorio. Yo nunca vi ninguno, si no me lo traigo, pero bueno, existen. Y estos silicatos son vidas de silicio que tienen la característica de ser lentos, parecen hasta curiosamente inofensivos a cierta distancia, pero si tocan, como los robots asesinos de la película anterior, absorben todo el calcio del organismo humano y fosfato de calcio los alimenta y los humanos quedan así, como si fueran envases completamente succionados, ¿no? Esta película tiene, a diferencia de la anterior, bueno, más allá del color, una cosa que se me escapó comentar cuando hablaba de Tierra Muere Gritando es que el color está ausente y es unas pocas películas realmente blanco y negro de Fisher en esos años, pero aquí el color viene justamente en colaboración a la presentificación de lo monstruoso de una manera directa, por lo cadavérico por un lado, por la introducción de algunos elementos de gore, de terror físico, como vamos a ver más adelante una mutilación, que en algunas copias ha sido cortada porque era excesivamente sangrienta en la versión original, pero aparece aquí la extrañísima consecuencia del contacto con los silicatos, cuerpos deshuesados. ¿Qué se enfrenta a los silicatos producto de algo que salió mal en un laboratorio y que mató justamente todo el equipo que está investigando, incluso al propio líder de la investigación, que es un tal doctor Phillips, de cuyo cadáver nos vamos a enterar a continuación? Pero hay científicos que por suerte están investigando esto y viendo de qué manera encarar la lucha con los silicatos. A diferencia de la anterior invasión, que era extraterrestre, esta invasión va a ser de estos monstruos que tienen la particularidad de duplicarse, una especie de partenogénesis cada 6 horas. Por lo tanto, por una simple operación matemática uno puede percibir que esa isla en pocos días estará poblada únicamente por silicatos y que al mismo tiempo, si los silicatos salen de esa isla, es cálculo de la cosa, ¿no? De The Thing, la película y la narración de John Campbell. Si se hace un cálculo, la humanidad estará íntegramente aniquilada por estos seres vivientes radicalmente otros y radicalmente destructivos de la humanidad. Hay un set de científicos que creo que es interesante percibirlo porque tienen que ver con todo un conjunto de matices y de posibilidades en cuanto a cómo Fisher pensó las cuestiones del saber científico, del poder, de la ética, del conocimiento, etcétera, que juegan en esta película. Lo repasamos brevemente, porque son varios. Uno es el que cayó muerto por los propios silicatos, que es un doctor llamado Phillips, que es el que estaba armando toda esa investigación para la cura del cáncer, que es muy curioso. Si vemos el ambiente del laboratorio, un ambiente contemporáneo, de tecnología, entre comillas, avanzada de ese momento, de acuerdo a los escasos recursos de producción, pero no puede que es un laboratorio contemporáneo. Cuando la película va
a la mansión del doctor Phillips, se encuentra como una pequeña excursión de unos minutos a otra película de Stephen Fisher del mundo Hammer y de terror gótico, porque es una mansión gótica. Parece algo que liga a ese científico con una tradición de saber extremadamente conectada con lo peligroso. Y luego encontramos aquí, y esta presencia es realmente ya algo que da un tono fundamental a la película, Peter Cushing haciendo de un doctor, que es un doctor Stanley, profesor de medicina, claramente un sabio, por lo que vamos a ver más adelante la posición que va a tomar en la película en cuanto a cómo administra su saber y cómo asume hasta cierta posición estoica en relación a lo que le va a tocar vivir. Un doctor que es un médico rural, el doctor Landers, que está mirando ahí de costado, y también vemos a un doctor joven que viene como si fuera de Swinging London, de la época, de los años 60, que es un joven especialista en huesos. No hay rivalidad entre ellos, es como una curiosa armonía y complementariedad. Más en todo caso hay un contraste de juventud y madurez entre West y Stanley. Y Landers como un médico que se dedica al cuidado justamente de la población, en ese término de relación cara a cara, ¿no? El personaje que interpreta a Peter Cushing evidentemente está conectado hasta con la capacidad de ejercer una dimensión de sacrificio en la película. Esto es lo que permite, con esta pequeña congregación de personajes del mundo de la ciencia tratando de entender a los silicatos y vencerlos, algo que podríamos considerar como la resistencia razonada, científicamente razonada. En las tres películas hay momentos donde la acción parece detenerse y aparece la dimensión especulativa propia de la ciencia ficción como relato, ¿no? Esto que tiene que ver con algo que imagina una posibilidad, y si pasara tal cosa, y aparecen las relaciones y las fundamentaciones que la hacen plausible en términos justamente ficcionales. Inmediatamente a este reconocimiento de lo que está ocurriendo comienza la resistencia y la lucha. Es una lucha cuerpo a cuerpo y extremadamente, yo no traje muchas imágenes de esto, pero porque no querría, en el sentido, mostrar demasiado, trataré de apelar a cierto fuera de campo, pero las confrontaciones con los silicatos juegan de vuelta ese juego de campo y fuera de campo que hizo tan famosa, por ejemplo, la película de George Romero, La invasión de los muertos vivientes, pero que estas películas ensayan con llamativo éxito. Gente encerrada en espacios acotados, en algunos casos mucha más gente en esta, porque en un momento dado va a haber una invasión de estos seres a un espacio comunal, un salón de actos, donde hay, bueno, están ahí todos los pobladores tratando de protegerse de estos seres que se están reproduciendo de una manera... Dicen, por suerte es una isla, en un momento dado David West. Pero bueno, concretamente la situación se está poniendo cada vez peor, y estos son los silicatos, no podíamos dejar de mostrarlo, ¿no? Para mí está curiosa, de caracol, tortuga y ser completamente inexplicable. Eso que funciona detectando también es un tentáculo que permite succionar los huesos, una antena tentáculo, ¿no? Y bueno, el combate final es interesante porque tiene que ver, se desarrolla en varios ámbitos, tiene que ver con la capacidad de poder contrarrestar a estos seres por medio de radiaciones. Si hay, aunque no es demasiado explícita la película, en un primer momento la constancia de que estos seres están sometidos, o sea, están generados por algo que tiene que ver con la radiación, que es uno de los temores de esos, sigue siéndolo, ¿no? Pero los temores de esas décadas de la ciencia ficción bajo el temor al holocausto nuclear, también aparece con la dimensión curiosa del fármaco, ¿no? El veneno que también permite la cura. Es una forma de radiación lo que va a permitir combatir a estos seres cuando se alimenten, por ejemplo, de ganado infectado con irradiaciones y son sensibles a esta fuerza. Esta lucha va a ser despiadada cuerpo a cuerpo y con ese efecto, adentro, afuera, que estamos viendo aquí, ¿no? Como atacan por ventanas. Es muy curioso, son seres tan aparentemente poco amenazantes en cuanto a su lentitud y en cuanto a ese aspecto un tanto, diríamos, rastrero que tienen, pero claro, se duplican todo el tiempo y aparecen en lugares más insólitos y te toman desprevenido, como pasó a este joven. Aparecen por claraboyas, por ventanas, por puertas, cuando uno abre algo, o sea, ganan por cantidad, hasta que algo en la fórmula les permite justamente
combatirlos. Fue un gran éxito la película en el terreno de cine de explotación, se presentó en dobles programas, se exportó a distintos países. No tengo noticias de si se estrenó en Argentina, tampoco en Uruguay, por las bases de datos que pude consultar, pero sí fue un éxito a nivel internacional, tuvo varios títulos, incluso porque las distribuciones fueron en oleadas distintas, y llevaron a encarar el proyecto siguiente. Un proyecto interesante que afiche es encantador, parece una edición de una narración pulp, pero en realidad es el afiche de La noche de gran calor, Night of the Big Hit. Incluso ahí aparece Christopher Lee, amenazante. Fíjense ustedes que ya que tenemos aquí es como una progresión, ¿no? La primera aparecía con un actor americano y a la serie B, que de pronto, bueno, le permitía dar una especie como look un poco más internacional a la producción. El segundo viene con Cushing, el tercero viene con Lee Cushing. La noche de gran calor, ya los últimos 5 minutos son estos de película, me voy a extender hasta así, 47 aproximadamente, producida para la Planet Film. Esta va a ser una novela también de John Lymington, como la película de Four-Sided Triangle de la década anterior, que había sido adaptada en 1960 para la televisión. Es interesante que la ciencia ficción británica tiene mucha presencia también de ficción televisiva. Las películas de Quatermass, por ejemplo, en los años 50, 1984, que también tuvo una versión televisiva antes de ser cine, y acá esto tenía un precedente televisivo, y acá tenemos en todo su esplendor al dúo, Lee y Cushing, en otra relación con una isla en este caso en Escocia. Isla rara, escocesa, porque está en pleno invierno y hay 40 grados de temperatura. La isla llamada Fara. Me fijé en Google, la isla de Fara es una isla deshabitada, en un archipiélago de Escocia donde no vive nadie y es terriblemente fría, como uno puede imaginarse ahí arriba, del territorio escocés, pero acá hay 40 grados y la gente está así. Y nadie sabe por qué motivo está ocurriendo eso. Acá lo extraño aparece de una manera muy, pero muy paulatina por lo sonoro, un sonido que los personajes justamente aluden, como qué está pasando, qué es ese ruido, y lo lumínico en momentos de oscuridad. El monstruo invasor, los invasores van a aparecer recién en la última secuencia de la película. Todo lo que implica la trayectoria destructiva de la invasión va a ser justamente una trayectoria que tiene que ver con un invasor del que percibimos sus efectos lumínicos y sonoros, y la destrucción también la va a ofrecer a distancia porque tiene que ver con sus irradiaciones de calor, el gran calor que alude el título. Y también ese calor, metafóricamente, aquí vemos justamente una pareja problemática en la película, que es la de Patrick Allen y James Merrow, los actores, y que interpretan a un dúo de amantes, también tiene que ver con lo erótico. El gran calor de la película también tiene que ver con lo erótico. De ese costo erótico está ausente justamente el personaje que interpreta, el Dr. Stone, que interpreta a Peter Cushing, pero hay un triángulo amoroso entre la esposa del actor que vimos en la imagen anterior, que vemos aquí, de nombre Frank y Sarah Lawson, y James Merrow, que interpreta a una presunta secretaria en realidad de su amante. O sea, un triángulo amoroso, problemático, y el Dr. Stone. Ese triángulo amoroso permite momentos muy tensos en temas en términos de lo que serían relaciones interpersonales muy, pero muy, podríamos considerar extremas en cuanto a la tensión. El estudio de caracteres que ofrece aquí justamente Fisher es mucho más intenso que en Isla de Terror y mucho más intenso todavía que en La Tierra muere gritando, porque lo que pasa entre ellos es tanto más importante en los conflictos que narra la película que la amenaza exterior que va tejiendo ese extraño invasor que va no solamente irradiando ese calor que va también matando gente por exposición al calor por quemaduras, sino arruinando toda cosa que funciona en términos tecnológicos, aislando más la isla. En un sentido en que esto está pasando en una posada donde se reúnen los habitantes de la isla resistiendo eso que va atacando de una manera completamente, diríamos, misteriosa y sin mostrarles un ejercicio de fuera de campo realmente muy extremo, va atacando siempre en contacto con los personajes cuando están aislados. Y acá tenemos a Christopher Lee. ¿Qué está haciendo aquí Christopher Lee? Justamente un personaje que es un científico que está experimentando de una manera muy curiosa y oscura en esa posada de Swan, donde están los personajes todos concentrados. Uno ve el personaje que hace Christopher Lee en esta película, es un científico
muy exaltado, uno no puede dejar de pensar cuando lo ve en el Griffin, el protagonista del Hombre Invisible, de Herbert George Wells, que tuvo también una famosa adaptación cinematográfica que protagonizada por Claude Rains, ¿no? Pero no con los efectos del Hombre Invisible, sino que está investigando esa presencia por medio de aparatos de medición, aparatos de registro para entender lo que está ocurriendo con esa ola de calor y esa presencia que se detecta por lo sonoro, por lo lumínico y por cómo quema. El monstruo va avanzando de esa manera completamente paulatina y en lugar de tener a 4 científicos, como tuvimos en el anterior, acá lo que hay es una confrontación de 2 actitudes complementarias en relación a la ciencia que interpretan justamente Christopher Lee y Peter Cushing. A Peter Cushing en esta película, en un momento dado, como fue el anterior, no le va a ir bien en la confrontación con el monstruo, vemos acá en el momento previo a esa confrontación, y va a quedar justamente Hanson en relación de contrincante de esto que aparece al final. Esto es una excrescencia, una especie de tumor, una masa que apenas se mueve, pero está siguiendo esa lógica de una invasión mortal que vimos en las otras 2 películas. Y a diferencia de las otras 2 películas, y esto es lo interesante, y con esto vamos a ir a las conclusiones ya, que tratan de juntar las 3 pequeñas presentaciones que hicimos, esto no está derrotado por la acción humana, sino que va a tener que ver con casi un deus ex machina, de acuerdo a la teoría del drama, ¿no? Algo que viene así medio como al final de otro lugar y soluciona de una forma un tanto repentina todos los entuertos, que es la lluvia. Deus ex machina hace que el final de esta película sea muy anticlimático, no fue una película que haya tenido el rodaje en términos de estreno que tuvo la anterior, y al mismo tiempo es una película que tiene grandes logros y que tiene justamente algunos elementos como esa resolución que marcan claramente sus limitaciones. Pero bueno, es interesante percibir que en los 3 casos aparece como cierto efecto de reescritura, de estar como, decía Hitchcock, ¿no? Dibujando la misma rosa en una, otra y otra oportunidad. Y vamos a las conclusiones finales. Aquí lo que acabamos de ver, en estos más o menos 45 minutos, es una cierta conexión posible, creo, entre la ciencia ficción y el terror gótico, que en el mundo de Fisher se plantea entre la confrontación entre una ciencia oscura, conectada con una ubris, con una dimensión de exceso, con una voluntad de poder que puede tener consecuencias catastróficas, y una ciencia que trata de contener o de reparar y de conservar lo que podríamos considerar una actitud conectada con la emoción por un lado y con lo humano por otro lado. No quisiera dejar aquí la oportunidad de mencionar a alguien que era muy admirado por Fisher, que era Frank Borzage. Cuando uno habla de Fisher romántico, otro gran romántico del cine, aunque en un sentido distinto, era Frank Borzage. Y lo que le interesaba a Fisher de Borzage era justamente lo que él llamaba su actitud emocional, ¿no? Como de pronto aparece ahí como una especie de visión de la humanidad como algo a cuidar permanentemente. El caos, esas fuerzas que pueden provenir de un mundo radicalmente externo, un espacio exterior, en el caso de estas figuras de las 2 películas de los 2 extremos de este trío, o en el medio, desde la investigación científica desencadenada en relación a lo que sale mal, la fuerza del accidente, siempre está acechando y todo orden posible se sostiene sin negociar con el mal y con un esfuerzo que hace que el triunfo humano siempre es algo absolutamente provisorio, parcial. Cuando termina la Isla del Terror, la última secuencia transcurre en un laboratorio japonés, donde están investigando lo que se investigaba al comienzo de la película, y la película termina con un final típico de la ciencia ficción de ese periodo, que es un final abierto en el sentido de que un científico japonés abre una puerta y se encuentra con el desastre del laboratorio que empezó. En Japón va a pasar lo mismo, otro relato de invasión parece prometerse. Y en cuanto a las preguntas finales sobre la invasión, y con esto terminaría, siempre los relatos de invasión, y estos no son una excepción, plantean preguntas. Los relatos de invasión o de contacto, en el caso, por ejemplo, con civilizaciones extraterrestres, que son como en espejo preguntas que se nos formulan a nosotros como seres humanos. O sea, la dimensión del invasor, que los relatos de invasión, en realidad están trabajando, volcando algunos interrogantes sobre nosotros.
una pregunta típica en los relatos de invasión es ¿qué es que los trae aquí? ¿Qué cosa los trae aquí? ¿Cuál es su propósito en esta tierra? En realidad lo que se está jugando aquí, en esta película de Fisher, justamente esto queda también trabajado de una manera claramente consciente, es que cuál es el propósito en esta tierra se dirige también hacia nosotros, se dirige hacia cuál sería nuestro propósito en esta tierra. No porque haya una respuesta, sino porque realmente es muy bueno formular esa pregunta. Bueno, yo me detengo aquí, les agradezco, disculpen, me extendí unos minutos más, pero creo que quedan algunos minutos para alguna pregunta, inquietud o interrogante. Así que terminamos, aquí queda el contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Falta tiempo para seguir a Sí. las películas, ¿cierto? Sobre todo la noche de gran calor, algunos problemas de continuidad, ¿no? Problemas de luz. Un rodaje, No quise empezar en eso porque me iba a extender mucho, claro. sí, un rodaje un poco complejo. Claro. Y un desenlace que marca claramente esos problemas, ¿no? Exactamente. Se quedaron sin combustible. Exactamente. Nicole, está por ahí, para que veamos Sí. si hay preguntas. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la charla, está súper interesante y por nutrirnos tanto con esta información que uno termina con muchas preguntas, la verdad, respecto a lo que el ser humano piensa. Y Grone dice, muy interesante y documentado. Una pregunta, ¿qué influencia tienen estas películas en el cine de ciencia ficción y el terror actual? Muchas gracias. Bueno, como influencia directa, realmente, si son películas que han tenido una visión popular en los años 60 a partir de la televisión, pero no han sido exploradas de una manera sistemática, hasta uno podría pensar ingresado al siglo XXI. Cuando uno las ve circulando y uno encuentra estudios sobre estas películas, puede ver que el impacto es un tanto retrospectivo. Sí, lo que uno puede destacar es que si las pone en conjunto con la producción de ese momento, por un lado desmienten esa presunción de que la ciencia ficción británica carecía de una imaginería poderosa y particular cuando la conectamos, por ejemplo, con nuestra dimensión de relato de invasión, pero también aparece la posibilidad de contactarlas con una cierta, diríamos, confrontación con lo monstruoso. No nos olvidemos, por ejemplo, que una película como Alien de 1979 es una coproducción estadounidense y británica, filmada también en estudios Pinewood. Por lo tanto, uno puede encontrar ahí que hay cierto tipo de cuestiones a revisar. Más que nada, para contrarrestar lo que uno podría considerar y hay razones para que sea tan poderosa, esa enorme hegemonía de la ciencia ficción de procedencia estadounidense en la década del 50, en la famosa edad de oro del cine de ciencia ficción, y los 60 con la presunta llegada a la adultez con 2001 Odisea del Espacio, que también vale la pena considerarlo, es otra película con participación fuerte británica como lo fue La Naranja Mecánica. En relación a esto, sí, yo creo que la influencia posible, directa, ha sido mucho menor que la influencia del terror gótico de Fisher, en ese sentido. Pero si uno puede ver esa forma de conectar lo cotidiano, incluso lo realista, con situaciones de invasión extrema, casi incomprensible, y donde se juega la vida o la muerte de pocos sobrevivientes, creo que son precedentes muy interesantes de un género muy activo en la actualidad, que es el género de sobrevivencia. ¿No? Los relatos de sobrevivencia contemporáneos, uno puede ver que aquí en estas tres piezas aparecen con todos los pormenores que acá caracterizamos en términos de limitaciones de producción, esto que comentaba Jaime, de continuidad, porque fueron realmente películas, especialmente la primera y la última, accidentadas en cuanto a producción, aparecen como un borrador de ideas muy interesantes. Con la ciencia ficción siempre ocurre esto. Hay una dimensión de ideas que va más allá a veces de lo que es la película como una pieza lograda. Son como cierto tipo de esbozos, de situaciones, que hacen que, por ejemplo, la primera que examinamos, si uno ve esta película y ve lo de Romero, la invasión de los cuerpos de los muertos vivientes, uno puede contactar soluciones cinematográficas muy, pero muy similares en cuanto al tratamiento y de lo que sería una confrontación con un enemigo
atroz, tan como fuera de campo, ciertos elementos que hacen una mirada de un relato social y realista, más allá de la hipótesis justamente que tiene que ver con el género ciencia ficción. Yo ayer tuve un episodio bastante curioso, buscando algunas imágenes de la película en internet, buscando por similitud. Trataba de buscar más imágenes de la primera parte cuando aparecen todos estos muertos repentinos en situaciones cotidianas. Y vieron que Google tiene una herramienta de búsqueda que hace que uno pueda buscar imágenes similares. Y puse imágenes de unos muertos que tenía del comienzo de la película, y va a ver Google, vamos a buscar imágenes similares. Y la tiré ahí para que Google me encontrara imágenes similares, pensando que iba a encontrar más imágenes, por ejemplo, de la película. ¿Saben qué me devolvió Google? Todas imágenes cotidianas, realistas, de la vida británica en esos años. O sea, interpretó el algoritmo de alguna manera, algo que tenía que ver con la vida real de los británicos en ese momento que Gran Bretaña estaba saliendo de la gran austeridad de los años 50 e ingresando en los años 60, un poco más promisorios en términos de desarrollo económico, bueno, que después van a llevar a todo lo que implicó como modernización Londres, por ejemplo, en los años 60. Pero esto juega con otro momento, un momento de cierto tipo de una visión hasta conservadora del mundo británico, que estas películas trabajan en un eje muy curioso, ligando, por un lado, realismo en cuanto a tratamientos de caracteres, situaciones cotidianas, y por otra parte, irrupción de eso absolutamente, radicalmente otro, que amenaza con terminar con todo lo íntimo, cotidiano, familiar. Eso es lo que uno se puede apoyar porque la vida es como siempre, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Te envían saludos. Josefa dice, un grande, Eduardo, gracias por tan buena exposición. Saludos desde Valparaíso. José Romero también envían saludos desde Lima. Y nos pregunta, ¿tuvo Fisher algún nivel de decisión en cuanto a modificar el guión durante el rodaje para incluir sus preocupaciones o intereses? ¿Cómo ubica estos títulos dentro de la historia de ciencia ficción, específicamente de la serie B? ¿Son fundamentales para su década? Bien. En realidad, no tanto acá habría que pensar en la intervención dentro del guión, sino en soluciones de puesta en escena que marcan mucho más de lo que uno puede encontrar en un guión como un papel que va pronunciando lo que un director va a poner, ¿no? Acá lo que planteamos en cuanto a perspectiva autoral, creo que vale la pena considerarlo, implica algo así como el centro de la creación cinematográfica concebido en lo que es el trabajo de puesta en escena. O sea, incluso sobre guiones ajenos o sobre relatos ajenos, como es el caso, por ejemplo, la novela que permite hacer La Isla del Terror, que es una novela que ya había estado incluso filmada, en rigor es una remake cinematográfica de algo que había sido previamente hecho para televisión. Pero aparecen acá cuestiones que se resuelven en lo que es incluso la dinámica del trato entre actores y director, ¿no? Uno puede encontrar en algunas de estas películas algunos actores y actrices que en la vida real son matrimonios, y uno puede encontrar en algunas relaciones de lo que ocurre en el rodaje ese efecto como de pequeño grupo, cosa que también pasaba cuando aparece aquí Peter Cushing o Cushing y Lee en la última película, ciertas cuestiones que se desarrollan a partir de lo que ocurre concretamente en el momento de rodaje. Y después lo que uno puede conseguir en la postproducción. O sea, por ese lado, lo que acá apelaríamos es a considerar como instancia creadora de la película lo que ocurre en la puesta en escena, y el guión es un texto previo, preliminar, que uno puede alterar en el momento de la puesta, más allá, no es una cosa de hierro y cumplir a rajatabla. Y en cuanto a una inscripción de estas películas en la ciencia ficción de los 60, sin ninguna duda, de alguna manera están dialogando fuertemente con ese efecto Windham que comentábamos antes, lo de la noche, del Pueblo de los Malditos, y el Día de los Trífidos, sin ninguna duda, pero son películas, si uno las ve las dos, que parecen ligarse a un imaginario británico más de los años 50. Y también son una progresión, me parece interesante pensarla, de algunas cosas que se perciben, por ejemplo, ayer justamente Isaac León Frías mencionó esta importancia de las películas de la ciencia ficción de la Hammer de los años 50, de la serie de Quatermass de los años 50, donde aparecen invasiones que en algunos casos son de tipo biológico, en otros casos tienen que ver con la lógica esa del control, especialmente en Quatermass 2, ¿no? En Quatermass 2 aparece la lógica del control ligado a una invasión que también requiere ser considerada como algo del orden de lo colectivo, un cierto efecto de enjambre, que se ve claramente en la Tierra muere gritando. Así que en ese sentido, creo que esta intervención, si uno hace una especie de síntesis aquí
Y bueno, ¿cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue mi propósito en meterlo como propuesta en este simposio? Es simplemente llamar la atención sobre su existencia y ver algunas conexiones posibles a hacer como de continuidad entre una ciencia ficción de la pantalla de los años 50, que no es realmente conectada de una manera muy cómoda con la corriente predominante de procedencia hollywoodense americana, y cierto tipo de cuestiones que hacen a una ciencia ficción adulta que ya en esos años empieza a cobrar forma. Recordemos aquella famosa frase de Fisher que dice: mis relatos de terror son cuentos de hadas para adultos. Bueno, aquí también aparece esa conexión con cierto tipo de adultez, incluso en las películas, que se les ligan de lo que uno podría considerar ese componente un tanto juvenil que podría a veces ligar a la ciencia ficción de los años 50 en su vertiente americana como un género muy orientado a lo que en aquel momento se empezaba a detectar como la juvenilización del público, ¿no? Teenagers. Y que después, en cierto sentido, uno puede ver la progresión de esto en el mundo Spielberg, por ejemplo. Algo que admite cierto tipo de puntos de vista que tienen que ver con lo joven, ¿no? Aunque es interesante, estas películas, estábamos viendo películas que en los 60 se pasaron mucho por televisión, son películas muy atesoradas por los que fueron niños en esa época y las pudieron ver de niños. O sea, que de pronto también fueron parte de la recuperación, por muchos hoy adultos y cincuentones, digamos, de ciertos terrores infantiles vividos en la pantalla electrónica, ya que no en las salas de cine. Curiosamente, a veces eran más accesibles parece algunas emisoras televisivas británicas por cuestiones de censura que las películas de terror gótico, que venían con esa precaución a veces tan atenta en la censura británica de cuidar a los espectadores del sexo y la violencia. Estas películas eran más pasables en la televisión británica de los años 60 y 70. Muchas gracias, Eduardo, por la charla y por tenerte aquí presente en este simposio dedicado a Terence Fisher. Con esto podríamos concluir la charla. No sé si Jaime tenga algunas palabras para dedicarnos. Por supuesto, cuando Eduardo hablaba acerca de lo fantástico y la ciencia ficción en el cine británico, me vino a la mente una oscura película del año 81, Inseminoide, de Norman Warren, ¿te acuerdas? Una coproducción británica con Hong Kong, Sí, de Run Run Show, que es una especie de, no es un remake, es una versión muy similar al Alien de Ridley Scott. Por eso hay que excavar. Un par de años después. Exactamente. Bueno, una oscura película. Eduardo, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy día, y queremos también invitar a las personas que nos están siguiendo a las 2 charlas de mañana con Ernesto Pérez Morán desde España, desde Madrid, con 2 adaptaciones fantasmáticas de El Mastín de los Baskerville, la de Terence Fisher y la de Steven Moffat, a las 11 de la mañana, y después al mediodía Hernán Panesi, también desde Buenos Aires, hablando sobre la relación de Terence Fisher y la Hammer Films al mediodía. Así que quedan cordialmente invitados para seguir abarcando la obra de este cineasta británico, Terence Fisher. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros, y a este público que nos ha seguido fielmente durante estas 3 jornadas del simposio. Muchas gracias.